Bienvenidos todos el día de hoy. Me da mucho gusto ver a todos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Isaías 53 y su versículo 5. Isaías 53 y su versículo 5. La pregunta que tengo en mi corazón el día de hoy, página 653. La pregunta que tengo en mi corazón el día de hoy de compartir y de considerar es la pregunta: ¿qué significan las heridas de Cristo para usted? ¿Qué significan las heridas de Cristo para usted personalmente? Dice Isaías 53 y su versículo 5. Y vamos a empezar en el versículo 1 y vamos hasta el versículo 5. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando sobre Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pensamos en el carácter de Dios y podemos considerar cómo Dios es un Dios que todo lo conoce. Pensamos que el carácter de Dios también tiene el aspecto que Él nos conoce completamente, pero que Él también nos ama completamente. Y si nosotros podemos pensar tal vez en relaciones, amigos, amigas, familia, relaciones tal vez más profundas que otras, y pensamos, entre más profunda la relación, más conocemos a esa persona, más profundo es la herida cuando la persona es lastimada tal vez en la relación. Entre más conocemos a alguien y más decidimos amar a esa persona, más profundo se vuelve esa relación. Y si hay una herida en esa relación, la herida es mucho más profunda, porque es alguien que amamos, que conocemos, tal vez cercano a nosotros, y sentimos profunda la herida. Si consideramos quién es Dios, y Él nos conoce completamente, y nos ama completamente, podemos pensar en nuestros pecados y pensar cómo a Dios esas heridas y cómo pueden herir a Dios y pueden lastimar a Dios los pecados que cometemos delante de Él. Pero no solo los pecados no solo los pecados hacen daño emocionalmente en una relación, pero aquí en el versículo leemos gráficamente lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Dice que Él fue herido por nuestros pecados. Entonces, esto no solo está hablando sobre la herida que nosotros hemos hecho delante de Dios, hiriéndolo con el pecado, pero es una herida física. Jesús siendo crucificado, el Hijo de Dios, en una cruz, con manos como las suyas y las mías.
El Jesús que nos ama completamente y nos conoce completamente, siendo herido por esas mismas personas. Él dice aquí que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras transgresiones. Jesús en la cruz fue tratado como el pecado. La ira de Dios estuvo sobre Jesús en la cruz. Y Él estaba tomando estas heridas, siendo herido físicamente y también delante de Dios, tomando la ira de Dios para usted y para mí. Cristo en la cruz hizo mucho más que pintar un ejemplo hermoso de lo que es el amor. Él pintó en la cruz lo que representó la cruz. Era el ejemplo más perfecto que tenemos del carácter de Dios. Un carácter perfecto, un carácter que demuestra el amor tan profundo que Dios tiene para usted. Dios lo ama profundamente. Nos ama a todos igual y profundamente. Y Él no quiere que nadie se pierda. Dice aquí el versículo que aprendimos. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El pecado nunca satisface. El pecado nunca satisface. La razón por la que Cristo ofrece la salvación es porque Dios conoce y sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una relación y una vida de gozo, de felicidad, de paz, de propósito, conociendo el amor verdadero. Y el pecado solo nos da promesas vacías. De botella a botella, de persona a relación a otra relación. Nunca satisface, una más, una más. Y al final de cuentas, no satisface. Pero Cristo satisfizo la obra y la rebelión y la ira de Dios, satisfizo la obra de nuestros pecados en la cruz. Nosotros rebelándonos en contra de Dios, hiriendo lastimando, en otras palabras, tal vez dañando la relación que nosotros tenemos con Dios al pecar. Y dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. ¿No hay alguien más bueno en los ojos de Dios? Tal vez uno podría pensar. Y tal vez uno podría pensar, al final de cuentas, ¿no? Cuando llegamos al cielo, me va a ver Dios y voy a hablar con Él. Y con Él voy a hablar y Él me va a ver y va a decir, no, pues tú eras una buena persona. Tú no eras tan malo como los otros. Y porque no eras tan malo, puedes entrar al cielo. No leemos de ese concepto en la Biblia. Leemos de hecho que todos merecemos el lago eterno de fuego. Estamos nosotros en contraste completo del carácter de Dios. Dios es bueno. Como naturaleza nosotros no somos buenos. Dios es santo y perfecto. Nosotros somos pecadores. Dios es el ejemplo y Cristo es el ejemplo perfecto y la demostración en la carne del carácter de Dios. Entonces, Él fue herido por los hombres. Pero también en la Biblia leemos que Él fue herido también por Dios. Dice la Biblia en el versículo 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No dice el versículo 3, dice despreciado
Dice el versículo 4, dice, por herido de Dios y abatido. Jesús en la cruz fue herido también por Dios. Jesús quería seguir la voluntad de su Padre, como muchos de nosotros queremos hacer en la vida. Bueno, algunos de nosotros, y intentamos no hacer la voluntad de nuestros papás, pero Jesús era el ejemplo perfecto de eso. Él hizo la voluntad de Dios siempre. Entonces, cuando Él estaba en la cruz, esto significa que era la voluntad de su Padre estar en la cruz. No puede decir, ¿cómo es eso? Es la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios que Cristo padeciera en una cruz? ¿No es un poco exagerado, un poco no necesario? El sacrificio de la cruz fue necesario porque es lo que merece el pecado suyo. Es el pecado. Jesús fue tratado como nosotros deberíamos ser tratados por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar, es decir, en la cruz. Yo puedo decir con certeza, yo voy a estar en el cielo. Me lo promete la palabra de Dios. Porque leemos en el versículo 5, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. Que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo fui curado de mi pecado el segundo que yo creí que Cristo había muerto en mi lugar. Al creer en Cristo, no es una decisión que, como el mundo lo quiere pintar algunas veces, que, sí, yo creo en Dios y voy a ser una mejor persona, y sí creo que existió, y ya creo en Dios. Y tal vez al final de cuentas en mi vida, si me pasa algo, pues ya adelante en mi vida, ya cuando esté más viejito, voy a pensar en las cosas de Dios y acomodar las cosas en mi vida. Pero al creer en Cristo, para ser salvos, tenemos que creer en lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que arrepentirnos del pecado que hemos cometido. Tenemos que darnos cuenta que nosotros merecemos el lago eterno de fuego. Las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado es la ausencia de la presencia de Dios. Por lo tanto, es el infierno. El infierno es simplemente la ausencia de Dios. No es un lugar que Dios creó separado. Es un lugar en donde Él no está presente. En este mundo Dios está presente en diferentes formas. Está el Espíritu Santo obrando en las personas, los que son salvos. Y el infierno será un lugar donde Él no está presente. Entonces, si nosotros queremos estar en el cielo, si queremos tener esa relación reconciliada de nuevo con Dios, es algo hermoso. Es algo hermoso. Y Él conoce lo que es mejor para nosotros. ¿Quién más conoce lo que es mejor para nosotros? Nosotros mismos pensamos que cosas deberían ser de una forma, y luego lo hacemos y luego nos damos cuenta que no debería haber sido así, que nos equivocamos. Y siempre en la vida nos vamos a equivocar, vamos a ir equivocando. Pero si confiamos en la palabra de Dios, podemos tener la confianza de que no está equivocado Dios, porque Él nos conoce y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él fue herido por hombres, herido por Dios, pero quiero que el día de hoy consideremos cómo Él fue herido por nosotros, personalmente. Las heridas que Jesús sufrió en la cruz eran heridas por nuestros pecados. ¿Qué dice el versículo? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados.
Si Cristo ya fue molido en la cruz por nuestros pecados, ¿tenemos que pagar por nuestros pecados en el lago de fuego? ¿Acaso? No. Ese es mi boleto al cielo. Eso puede ser su boleto al cielo el día de hoy. No es un momento emocional, no es un momento en donde uno empieza a temblar o algo así. El momento de salvación es un instante. Puede ser aquí en la silla que usted está sentado el día de hoy. Es el momento que uno se pone de acuerdo con Dios y se da cuenta y dice en su corazón, Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para mí. Yo no merezco el cielo y soy lo opuesto del carácter de Dios. Pero el sacrificio de Cristo lo satisface a Dios. Entonces me satisface a mí. La muerte de Cristo fue en mi lugar. Cristo murió por mí. Cristo ganó la batalla contra la muerte. Ganó la batalla contra el pecado. Entonces yo puedo estar en el cielo. No porque yo lo merezca. No porque yo merezco estar en el cielo. El estándar es perfección. No soy perfecto. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él llevó nuestros pecados. Podemos pensar, no sé si ustedes escucharon, creo que hablé con mi amigo el otro día. Hablé sobre esta situación de Charlie, un hombre que profesaba ser salvo, un hombre que creía en Cristo. Y una de las palabras que él dijo, que por cierto él fue un hombre que fue, no sé si conocen la historia, pero un hombre que fue asesinado el miércoles, si no me equivoco, alrededor de la una, tiempo de Texas, en Utah, el miércoles, el 10 de septiembre. Él estaba dando su mensaje y lo asesinaron. Pero él creía en Cristo y él siempre decía que él estaba preparado para la muerte. Él estaba preparado para la muerte. Y él dijo estas palabras. Dijo, Jesús, obviamente no en español, lo dijo en inglés, pero lo tengo aquí en español. Dice, Jesús salvó mi vida. Soy un pecador. Entregué mi vida a Cristo. La decisión más importante que he tomado. ¿No sería bonito tener esa aseguranza personalmente que estarás en el cielo? Es hermoso. Y la muerte puede pasar en cualquier momento. Cualquier momento. Y también Cristo puede regresar. El rapto puede pasar. Pero la muerte puede pasar en cualquier momento. Y deberíamos estar seguros de que estamos preparados para encontrarnos con Dios cara a cara. Si nos encontramos con Dios cara a cara, sin los pecados perdonados, la justicia de Dios demanda que nosotros paguemos por nuestros pecados en la eternidad. La eternidad. Para siempre. ¿Por qué la eternidad? Porque nosotros no tenemos el poder de pagar la deuda completamente. Entonces tendrá que ser eterno el pago. Por eso la muerte de Cristo es tan importante. Porque la deuda que Cristo pagó en la cruz es la deuda eterna. El pecado es una deuda eterna delante de Dios. Si uno solo hubiera pecado una vez en la vida, eso es una deuda eterna. Porque es completamente opuesto al carácter de Dios y ningún pecado puede estar en el cielo. Pero Dios mandó a su Hijo.
y Él dio su vida por nuestros pecados. Y por su llaga nosotros podemos ser curados. Qué hermoso, qué esperanza, qué paz. Saber que a lo largo de la vida, entre más pecamos, más grande se nos pone la mochila y más difícil se hace la vida, llega más ansiedad, más dificultades. Pero si nos quitamos esa mochila y lo ponemos sobre Cristo en la cruz, nos promete la Biblia de que podemos ser salvos porque por sus llagas, nosotros podemos ser curados completamente del pecado. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, muy bien. Una bienvenida cordial otra vez.